Buenas, estamos con María José Carmona, que es la seño de los niños con los que vamos a trabajar ahora, se les va a dar una pequeña charla. Ella es la seño de quinto y de sexto. Hemos tenido niños también más pequeños, pero ella trabaja con quinto y sexto. María José, ¿por qué ha surgido la idea de...? Pues principalmente por lo que os he contado antes también, que los niños viven en el campo, están en un entorno rural, un pueblo de 300 y pocos habitantes que viven de la agricultura, pero son niños que están muy desconectados de lo que es el campo y del trabajo en el campo y de lo que tienen alrededor, de la naturaleza. Sí, esto es clave. Nosotros, hablando cuando nos llamó Manuel para dar la charla, pensamos que la situación que tenemos es clave que los niños sean los que se vayan formando y los que vayan teniendo una idea clara de cómo son las cosas de cara al futuro, porque los que ya tenemos cierta edad pues estamos de salida, pero en ellos está el futuro. Sí, obviamente también las personas más mayores, que lo vemos aquí, pues es más difícil cambiar las costumbres, pero con los niños es más fácil empezar desde un principio haciendo las cosas bien, que es lo que también intentamos. ¿Y qué actividades, aparte de las charlas que me comentaste también que ibais a hacer, hacéis actividades? Sí, yo llevo en el colegio 9 años y en estos 9 años hemos tenido el huerto bastantes años. Un año lo tuvimos fuera del cole, que nos dejaron una zona para plantar, y otros años lo hemos tenido en la parte de posterior del cole. También hemos hecho talleres de hidroponía, también han venido a enseñarlos a plantar plantas, hemos hecho nuestras propias planteras con semillas de tomate, luego lo hemos pasado al huerto, también hemos tenido de patata, pimiento, aromática. También hemos tenido cebolla, ajo, lechuga, o sea que, y hemos estado con los niños sembrando y recogiendo también lo que han sembrado. Nunca hemos usado ningún tipo de producto, la verdad que no nos ha hecho falta. Las cosas aquí han salido bien cuando hemos plantado, pero es verdad que cada vez perdían ellos más el hábito y que teníamos que obligarlos a hacerlo del huerto. Entonces, por eso nos interesa que ellos conecten otra vez con lo que es su alrededor y que puedan seguir con esas costumbres. Ajá, y después me comentabas también que la charla había surgido a consecuencia porque habéis pensado hacer un... En el currículum de primaria, en la parte de conocimiento del medio, viene mucho referido a sostenibilidad. Entonces se puede hacer de dos formas, o coges el libro y lees la página del libro, que no le veo sentido, o intentas buscar cosas prácticas que les sirvan a ellos en un futuro de lo que tienen alrededor. Entonces yo pensé en el tema de agricultura ecológica, porque creo que como hay cultivos alrededor y ellos en un futuro pueden dedicarse a eso, pues que entiendan lo que estamos haciendo. Y queríamos hacer también un hotel de insectos, entonces veíamos importante que le explicaras el tema de que unos insectos se comen a otros, el control de plagas natural, y por eso el contactar también con vosotros. Ajá, para eso. está bueno. Bueno, pues ya sabéis, estamos abiertos a colaborar con vosotros en lo que queráis, cualquier actividad que queráis hacer, o si queréis ir a visitar una finca y explicarla en la finca, estamos totalmente abiertos A eso. Pues muchísimas gracias. Gracias ¿Vale? a ti, María José. Nada, Muchas hasta gracias. luego. Si yo cojo y tengo un olivar, y en ese olivar conseguimos tener que en el suelo haya muchas hierbas de distintos tipos, cuantas más hierbas haya y más cantidad de hierbas haya en el suelo, más densidad haya, que no se vea el suelo, eso va a ayudar a que cuando llueve, esa hierba captura el agua y la mete por los sistemas radiculares, por las raíces, las mete en el suelo, y ahí es donde la almacena. Al mismo tiempo, cuando después hay un proceso de que el sol les pega, por ejemplo ahora en verano, si tenemos el suelo desnudo, sin hierba, lo que va a pasar es que la temperatura del suelo sube mucho, porque le pega el sol directamente. Si yo tengo la hierba lo que hace es amortiguar esa incidencia del sol, el rayo del sol cuando le pega al suelo, pues amortigua la temperatura y conseguimos tener temperaturas más bajas en el suelo. Por tanto hay menos evaporación y estamos consiguiendo retener más agua. La hierba consume agua, la hierba vive del agua y vive de los nutrientes. Pero, gracias a que cuando la hierba chupa los nutrientes del suelo, cuando yo hago un segado de la hierba, cuando yo desbrozo la hierba o cuando le pasamos un rulo, que hay unos rulos que llevan una especie de cuchillas, cuando esa hierba la tumban y le dan un pequeño corte a la hierba y ya no la dejan que crezca más, pero esa hierba se queda tapando el suelo. Entonces estamos consiguiendo proteger el suelo de las temperaturas. Pero es que al mismo tiempo todo lo que ha sacado la hierba del suelo
cuando yo la tumbo, cuando yo la corto y la dejo en el suelo, vuelve otra vez al suelo cuando se descompone la hierba. Si os dais cuenta, aquí hay un corte en esta zona. No hemos labrado, en esta zona se ha mantenido con cierta cubierta vegetal, y en esta zona de aquí no hay cubierta vegetal. Cuando hay una lluvia fuerte, en esta zona no se forman charcos porque el agua penetra dentro del suelo, y en esta zona, pues el agua se queda en superficie y después cuando viene el aire y el sol, la evapora y nos quedamos sin agua, y además se nos compacta el suelo mucho más en esta zona. Además aquí no se puede trabajar, y aquí yo puedo entrar rápidamente a trabajar. Entonces esas son las ventajas que va teniendo que tiene tener un suelo cubierto. Eso es lo que hace con el agua. Pero después también tenemos lo que hemos dicho que hace con los nutrientes. Esos nutrientes y el agua, lo que hace el sistema radicular es que cuando cae el agua en la descomposición, cuando se descompone, cuando se pudre la hierba esa que nosotros hemos quitado, y el agua cae, eso la mete en las raíces hacia adentro en el suelo. Entonces estamos consiguiendo meter lo que se llama materia orgánica. ¿Sabéis lo que es la materia orgánica? No. La materia orgánica es, por ejemplo, el estiércol que echamos en la huerta. Ese estiércol, cuando se descompone, se convierte en materia orgánica, es un componente del suelo. Y ese componente del suelo que tenemos ahí, esa materia orgánica, lo que hace es que es la que ayuda a que haya muchos bichitos, muchos virus, muchos microbios, muchas bacterias, muchos hongos, muchas algas en el suelo, que son las que me hacen las funciones de alimentar al cultivo. Por ejemplo, hay un grupo de bacterias que lo que hacen, las bacterias son unos microorganismos, unos microbios muy chiquititos. Bueno, pues eso, hay un grupo de bacterias que lo que hacen es que disuelven algún nutriente, como puede ser, no sé si habéis oído hablar del fósforo, el potasio en la huerta. Bueno, pues disuelven esos minerales, esa sustancia, y le permiten a la planta que la pueda incorporar. No se la tengo que dar yo disuelta, ya hay un microorganismo que me hace ese trabajo. Entonces ahí nosotros estamos ahorrando dinero y estamos ahorrando también el echarle un producto de esos raros que tú decías, un producto químico, que le dicen, químicos son todos, pero es un producto que es artificial, y entonces estamos evitando echar eso en el suelo para que la planta lo tome y después nos lo comamos nosotros y nos pueda hacer daño a nosotros. Entonces esa es la manera de evitar y que el proceso ese sea lo más natural posible. Hay otros que lo que hacen, por ejemplo, es que cogen el nitrógeno, otros microorganismos de eso, que cogen el nitrógeno, que es uno de los elementos, de los minerales que necesita la planta para crecer. Entonces cogen el nitrógeno de la atmósfera, del cielo, y lo fijan en el suelo. Entonces tampoco le tengo que echar yo nitrógeno, porque ya hay alguien que me hace ese trabajo. Exactamente igual pasa si yo tengo un suelo con esas condiciones, que tengo un suelo que se llama un suelo vivo, que tiene mucho microorganismo, mucho bichito, y tiene mucha materia orgánica. Exactamente igual pasa con las enfermedades. O sea, si yo tengo microorganismos que pelean con otros microorganismos y con otros bichitos de esos, que son los que provocan las enfermedades, y tengo a alguien que pelea con él, pues evito la enfermedad, porque tengo la defensa, tengo el ejército que viene a ayudar a que aquella enfermedad no se produzca. Por ejemplo, cuando yo tengo en un suelo de esa materia orgánica que hemos dicho, cuando tengo 1 kilo de esa materia orgánica, 1 kilo de materia orgánica puede retener en el suelo, puede conseguir almacenar entre 15 y 20 litros de agua. Un solo kilo de materia orgánica en el suelo puede retener entre 15 y 20 kilos de agua, y 20 litros de agua. Si yo tengo mucha materia orgánica en mi cultivo, estoy consiguiendo retener muchísima agua, con lo cual estoy consiguiendo no tener que regar tampoco. Riego menos, estoy ahorrando mucha más agua. Entonces, esa es una de las funciones, por ejemplo, de la agricultura ecológica, lo que se llama, la gente le llama agricultura ecológica, pero en realidad lo que se busca es una agricultura que regenere, que ayude otra vez a ponerse bien los suelos y los cultivos, pero sobre todo los suelos, una agricultura que se llama regenerativa. Entonces lo que buscamos es también que el agua se quede en nuestro suelo, que no se la tenga que echar yo. Pero además, si yo consigo retener ese agua que viene de la lluvia y se me queda en el suelo, estoy consiguiendo que
cuando va infiltrando poco a poco, cuando va rezumando hacia adentro, hacia las partes interiores del suelo, hacia lo que se llaman los acuíferos, cuando van reteniendo, van poco a poco entrando el agua en esos acuíferos. Entonces conseguimos, con ese trabajo, si este trabajo que estamos diciendo, lo hiciera muchísima gente, conseguiríamos que esos acuíferos, que es de donde después se nutren los arroyos, los ríos, las fuentes y todo eso, se nutren de ese agua. Si todos retuviésemos mucha agua en nuestro suelo, conseguiríamos que esos acuíferos volvieran otra vez a fluir, que tuvieran otra vez agua, y volveríamos a ver las fuentes con agua. Lo que pasa es que tiene que ser un trabajo que hagamos mucha gente. Con uno solo que lo haga no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues en la foto que habéis visto antes, en el vídeo, la parte que se labra donde estaba el agua encharcada, ese agua rápidamente se va a ir porque no se queda infiltrada en el suelo, se va a ir por un lado o por otro, no hay nadie que la retenga, se va a ir, va a llegar rápidamente al río y del río va a llegar rápidamente al mar. La velocidad que coge el agua desde la lluvia hasta que llega al mar es muy rápida. Entonces nos quedamos sin agua en poco tiempo. Sin embargo, si nosotros cogemos y aumentamos esa materia orgánica en el suelo, mejoramos el trabajo que hacemos echándole estiércol, teniendo una cubierta vegetal, teniendo muchos bichitos allí en el suelo que me hagan ese trabajo, estamos consiguiendo que el agua, en vez de que corra tan rápido, que se retenga en los suelos y poco a poco vaya descargando. Entonces eso hace, lo que hemos dicho, que se recarguen los acuíferos y vuelvan a salir a fluir otra vez la fuente. Entonces va al mar, pero va de una manera mucho más lenta. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hacemos lo que veréis por todos sitios es embalses donde se recoge el agua y después ese agua se destina a los riegos, a las ciudades, para que la gente, la población beba y haga su funcionamiento, ¿no? Si nosotros consiguiéramos muchísima gente retener el agua en el suelo, pues entonces el agua, en vez de almacenarse en el embalse, la tendríamos nosotros almacenada en el suelo de nuestra finca. Y las fuentes correrían. Entonces podríamos volver a ir otra vez a coger agua a una fuente o a conducir el agua de la fuente hacia el pueblo. No necesitaríamos que alguien nos la trajese desde un embalse, porque tendríamos nosotros el agua en el sitio. No tendríamos que tener una tubería muy larga que nos llevara el agua de un sitio para otro. Aparte de que un embalse, cuando llega el verano, un agua que está en la superficie tiene una evaporación muy grande. Con el calor y el aire, pues eso evapora muchísimo. Sin embargo, el agua que está en el suelo, la evaporación es mucho menor. Con lo cual, estaríamos ahorrando también mucha agua de esa forma. O sea, que es un trabajo que cuando el que tiene la huerta o el que tiene el olivar o el almendro lo hace bien, eso ayuda a que toda la sociedad, todos nosotros, nos beneficiemos de ese trabajo que están haciendo ellos allí. Por eso es tan importante el trabajo de la agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura, porque ese trabajo repercute, ese trabajo se refleja en toda la sociedad, es un beneficio para toda la sociedad. Si yo hago bien el trabajo, en una hectárea de terreno se pueden llegar a tener hasta 1 millón, casi 1 millón de litros de agua, en una hectárea de terreno, una superficie como un campo de fútbol. Ahí hasta 1 millón de litros. Eso es prácticamente casi el 60 o el 70% del agua que yo necesito para que el cultivo funcione. Solamente haciendo un buen trabajo. Después, esta es otra de las cosas que hace la cubierta vegetal. Hay una cosa que se llama capilaridad, que eso es que por la noche, con la temperatura baja, sobre todo en primavera y en otoño, lo que hace el agua es que el agua que está debajo, el agua que está en el subsuelo, con la temperatura baja sube hacia arriba. Y por el día, con la temperatura alta, lo que hace es que se evapora. Llega el día siguiente, sube más agua de abajo y por el día se evapora. Entonces lo que estamos es sacando agua continuamente del suelo. Estamos deshidratando el suelo. Eso es si yo tengo el suelo desnudo. Pero si yo tengo el suelo con cubierta vegetal, el proceso sigue siendo el mismo. Por la noche el agua sube del subsuelo, de la parte que está debajo del suelo, sube hacia arriba, como las temperaturas bajas, llega el día y se evapora. Pero
como tengo la cubierta vegetal, por eso cuando vamos al campo y hay cubierta vegetal nos mojamos los pies por la mañana. Sin embargo, en un suelo que esté labrado, no te vas a mojar nunca los pies. ¿Por qué? Porque tanto el agua que viene de abajo, que sube hacia arriba, se queda enganchada en la hierba y evapora mucha menos cantidad. ¿Qué pasa después? Que ese agua después vuelve otra vez a escurrirse y se vuelve a meter otra vez en el suelo. Entonces estamos frenando que el agua se nos vaya del suelo. Pero es que al mismo tiempo esa cubierta lo que hace es capturar la humedad que haya en el ambiente. Al capturarla también la mete en el suelo. Entonces es verdad que la cubierta vegetal chupa mucha agua, pero es más lo que captura que lo que chupa. El trabajo que hace la cubierta vegetal al final es mejor. La captura, lo que coge, la cantidad que almacena que la que chupa. Eso es lo que se llama un balance. Pesamos, ponemos en una balanza y pesamos cuánto se lleva la cubierta de agua y cuánto retiene de agua, cuánto almacena. Entonces al final pesa más lo que retiene que lo que evapora. Y después hay otra cosa que es muy importante también, que nos hace también el tener los suelos vestidos, los suelos que no estén desnudos, que estén con cubierta vegetal. Es lo que se llaman los cuerpos orgánicos volátiles. ¿Qué es eso de cuerpos orgánicos volátiles? Es que vuelan. Cuerpos orgánicos se refiere a orgánicos a que son de materia orgánica. Son moleculitas, de partículas muy chiquititas de materia orgánica. Y esos son pequeños corpúsculos. Bueno, pues esas partículas que suben, que las emiten los propios árboles, cuando tienen necesidad de comunicarse con otros árboles, con otras plantas, lo hacen de dos formas. Una es a través del sistema radicular, que es lo que le llaman el internet del suelo. Las raíces de unos árboles se comunican con las raíces de otros árboles a través de los hongos que hay en el suelo. Los hongos tienen también unos filamentos que se llaman hifas. Entonces, unos se conectan con otros y eso es lo que la información va circulando por el suelo. Por eso se le llama el internet del suelo. Y hay otra forma de comunicarse las plantas que es a través de esas moléculas que emiten, que son los olores. Hay un pino huele a una cosa, una jara huele a otra cosa. Esos son olores que emiten las plantas y les sirve para comunicarse unas con otras. E incluso para comunicarse con los insectos. Un árbol en una zona es atacada por una plaga, por un insecto el que sea que viene a comérselo. Entonces el árbol lo que hace es que emite una serie de moléculas al aire que la detectan otros árboles e incluso los insectos. Y vienen insectos a comerse a la plaga esa. O sea, son una llamada de auxilio, de emergencia que hace el árbol para que venga alguien a ayudarle. Eso lo hacen todas las plantas. Todas las plantas emiten esos cuerpos orgánicos volátiles, esos COS, y esos COS que emiten las plantas lo que hacen es para comunicarse con otras plantas y con insectos. Pero también hacen una función muy importante, que es esta. Cuando estas moléculas que emiten las plantas, que salen de las plantas, tanto de la cubierta vegetal como de los árboles, cuando esas moléculas resulta que llegan arriba al cielo, se rodean de unas moléculas de agua. O sea, esas lo que hacen es que condensan el agua. Y al condensar el agua, eso es lo que hace el polvo. Por ejemplo, el polvo, cuando viene el polvo del desierto, que viene con el aire y viene por el cielo, y llega a un sitio, eso condensa la humedad, ayuda a que se acumule humedad alrededor de esas partículas de polvo, y pesa más el agua y entonces llueve. Eso hace que llueva. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. Cuando esos cuerpos orgánicos volátiles suben hacia arriba y se rodean de agua, ese agua se une unas moléculas a otras y forman las nubes. Son lo que se llaman las borrascas locales, las tormentas locales, que muchas veces llueve aquí y allí no llueve, o llueve en una zona y en otra no. Eso es porque acumulan la humedad esa en un sitio y provocan la lluvia en ese sitio. Entonces eso nos estaría ayudando a lo que se llama el ciclo corto de la lluvia. Hay dos formas de llover. Una, la que viene del océano Atlántico, que normalmente suele venir de allí, viene el aire con humedad, trae y nos trae una borrasca y de pronto hay 3 o 4 días que llueve. Y hay otra forma de lluvia que es esta, que las borrascas se forman en el sitio en el que hay la humedad, en el que se concentra la humedad.
o a lo mejor se forma aquí y llueve ahí al lado, pero estas tierras que tienen cubiertas vegetales y que son los cultivos están sanos, emiten estos cuerpos orgánicos volátiles que son los que forman las nubes, acumulando la humedad, y son los que provocan después la lluvia. Por ejemplo, un trabajo muy importante que hacemos siempre nosotros en todos los cultivos que podemos es meter el ganado. La ganadería es la que ayuda a tener unos cultivos sanos. Por ejemplo, nosotros siempre le decimos a los agricultores, si tú tienes una planta nada más, tienes un almendro, y ese almendro, el suelo lo labra y tal, entonces tú eres el que le tienes que dar de comer al almendro. Pero si tú tienes una buena cubierta vegetal y tienes materia orgánica en el suelo, ya no le tienes que dar de comer al almendro. Tú lo que tienes que hacer es ayudarle a la cubierta a que funcione bien, cortándola en su momento, echando productos en el suelo como es el estiércol, por ejemplo, o metiendo el ganado para que esa cubierta vegetal mejore, y eso me alimenta el cultivo. Pero si tengo ganado, ya no tengo que cuidar la cubierta vegetal, ya lo que hago es que cuido el ganado. El ganado es el que me cuida el suelo, me cuida la cubierta vegetal, y la cubierta vegetal es la que me hace, mejorando el suelo, la que me va a cuidar el árbol. Entonces, es un trabajo que va sumándose cosas. Cuantas más cosas sumemos, cuantas más cosas vamos añadiendo, vamos construyendo un puzzle a base de piezas hasta que llega un momento en que conseguimos ver la imagen del puzzle. Al principio tenemos muchas piezas, pero no sabemos qué es lo que tenemos allí. Sin embargo, si las voy colocando y las voy ordenando esas piezas, llega un momento que tengo una imagen que es la de un cultivo bien llevado. ¿Te importa que te vayan haciendo preguntas para que vayan entendiendo ellos? Sí. Por ejemplo, no sé si sabéis lo que es el estiércol. Sí. Nosotros no, ¿no? ¿Qué es? Sí, la esa del caballo y el madre. Entonces, ¿por qué tiene sentido lo de los animales meterlos en los cultivos? Porque su asa. Porque cuando comen, ¿qué hacen? Después hay otra cosa que también hacen los animales, que eso tampoco se tiene en cuenta, por eso es más interesante meter el animal en la finca que no echar el estiércol. El estiércol está bien, echar el estiércol está bien, pero si tenemos la posibilidad de meter al animal, es más interesante que el estiércol, porque el animal, cuando muerde la rama de un árbol, si os dais cuenta aquí, por ejemplo, aquí están las ramas del árbol, están más bajas. Si os dais cuenta, esto es mayo de un año. Fue de mayo del año, me parece que fue de 2019, creo recordar. Y aquí los árboles tienen estas ramas que son más bajas. Y veis cómo está el suelo, que en el suelo no hay prácticamente hierba. Esto es al año siguiente, después de haber metido las ovejas. Ya los árboles están todos cortados a la misma altura. Eso es lo que se llama la línea de pastoreo, porque la oveja se lo ha ido comiendo. Pero fijaros cómo está el suelo, de un año para el... Eso es mayo de un año y esto es mayo del año siguiente. Con las lluvias prácticamente fueron las mismas. Entonces, tenemos eso, que me lo ha comido la oveja y me ha hecho esa línea de pastoreo. Pero la oveja cuando muerde, los microorganismos que tiene en el estómago, a través de la saliva, también le ayudan a estimular el árbol. Entonces eso estimula el crecimiento de la nueva hoja, hace que esté más sano el árbol, o sea, eso ayuda a que el árbol trabaje de otra manera, que la planta trabaje de otra manera. Esto es otra cosa muy importante. Por ejemplo, esto es una charca que nosotros hacemos de vez en cuando en los cultivos, en las fincas que tenemos, pues se pone una charca de este tipo y se le plantan alrededor, aquí hay lavanda, romero, esto es parece un tipo de... ¿Eso no se parece a la entrada del río Genil? La entrada El río Genil. del río Genil. Bueno, esto no, esto es en Cabra, pero que sí, que ¿Te parece, mira? ¿Te recuerda algo de por aquí, no? ¿Te recuerda la entrada del río por aquí? alguna zona de aquí. Entonces, esto, por ejemplo, ahí. Pues entonces, en esas charcas, cuando tienen, ¿no ves? Un olivar, y tenemos alrededor, que se le han plantado muchas, se le han puesto muchas plantas, y el agua. Este agua continuamente está fresca, se le pone una goma y continuamente se va renovando. Cuando se va bajando, sola se llena y lo tenemos así siempre. Entonces ahí lo que pasa es que empiezan a acudir animales. Ahí nada más que se ve un cuervo, no creo que esté en las otras, se ve un cuervo solo, pero ahí en esta finca, por ejemplo, vienen los jabalíes, vienen las garduñas, vienen incluso la nutria, llegó en esta finca,
que era una finca que no tenía nutria y ya hay nutria, porque se ha limpiado el agua del río, gracias a los trabajos que hemos hecho, de no echar productos raros, pues gracias a eso hemos conseguido que el agua del río se vaya limpiando, del arroyo. Y entonces empiezan a aparecer una serie de animales que también nos ayudan en la gestión del cultivo, eso nos ayudan a llevar el cultivo para adelante y a tener un cultivo sano. ¿Lo veis? Estos son mangos, árboles de mango, y se le meten gallinas. Esto es cuando no podemos meter los animales sueltos porque se nos come el cultivo, pues hacemos estas cosas. Se hacen, lo veis, esta y esta, y se meten dentro un número de ovejas, se les pone un toldo por encima porque si no se suben una encima de otra y se come lo de arriba, se les pone su agua y se va moviendo con el tractor. Entonces, en vez de tener que ir desbrozando nosotros, pues hay alguien que nos hace ese trabajo. Y además nos está echando estiércol en el suelo, porque con las heces suyas, con los excrementos, pues se va estercoleando el suelo, me va cuidando la cubierta, me va haciendo un trabajo. Ese es el trabajo que hay que hacer en el campo. Eso es lo que se llama la sinecología. La ecología, la agricultura ecológica, tiene dos partes. Una parte que es la relación que tengo yo con mi cultivo, lo que yo hago con mi cultivo, que es la sinecología, y otra parte que es la relación que hago yo conmigo mismo, que también entra dentro de eso. Para poder entender el proceso, nosotros lo que hacemos es que nos miramos a nosotros mismos y vemos cómo funcionamos nosotros, cómo nos sentimos mejor, cómo nos sentimos peor, cuándo trabajamos mejor, y eso es lo que se llama la autoecología. Entonces, esas dos partes son las que le ayudan al agricultor a entender el proceso y a tener que echar menos productos después en el suelo. Eso, claro, eso lógicamente le ayuda a la gente que consume ese producto, porque va a consumir un producto mucho más sano, ayuda al medio ambiente, porque va a ser un medio ambiente que no va a tener tanto contaminante en el suelo, vamos a conseguir que haya el cambio climático ese que se dice que hay, bueno, pues que es consecuencia de las emisiones, de lo que emite el CO2 de todos los trabajos que hacemos, que en el campo también cuando labramos, por ejemplo, cuando se labra un suelo, lo que pasa que hay allí, la materia orgánica que hay allí, el estiércol que echamos hace 3 años, que hoy ya es materia orgánica, pues eso cuando yo labro, el oxígeno que hay arriba se dice que lo quema y forma CO2, que es un gas que va a la atmósfera y eso es lo que hace lo que se llama un efecto invernadero y que es lo que nos hace el cambio climático, lo que dicen que hace el cambio climático. Bueno, pues con estas prácticas lo que hacemos es ayudar a que eso no pase, bajamos mucho eso, pero es que además estamos metiendo en el suelo muchísima cantidad de materia orgánica y eso es carbono que está arriba que lo estoy fijando en el suelo. Entonces eso nos beneficia a todos en ese sentido, por eso la gestión que nosotros hagamos de nuestros cultivos, el trabajo que nosotros hagamos de nuestros cultivos, ayuda a toda la sociedad. ¿Alguna pregunta que vosotros veáis? ¿Tu padre qué es lo que hace en el invernadero? Pues mi padre va allí y va plantando cosas y le va, pues, por ejemplo, un día va a sulfatar y dentro de, por ejemplo, 2 semanas va otra vez. Pero no suele ir a diario esas cosas. Allí le da el riego, va a darle el riego, le echa de comer a los perros. A lo mejor dice lo que tú haces, que labra el suelo y pues él no suele echarle ningún tipo de líquido a las plantas ni nada. Él lo que hace es regarlas. ¿Con los líquidos que él prepara? Sí, y al lado de las plantas, de las pitayas, de la fruta del dragón, hay plantas que absorben el agua como tú dices, pero están al lado, porque como el agua cae para regar la planta y esas plantas ya estaban allí plantadas, se riegan ellas también y así tienen nutrientes. Ajá, esa es la idea. También hay otras plantas, por ejemplo, hay una planta, que por aquí hay muchas en el campo, en los olivares nuestros, que se llama altabaca. Esa planta lo que hace es que ahí va un bichito, atrae a un bichito que se llama Neissedocoris. Y el Neissedocoris se come a otro bichito que se come el tomate, que es la tuta, que es una mosca, una palomilla, que se come y pica el tomate y lo pudre. Bueno, pues si yo tuviera altabaca alrededor de donde tengo los tomates, en esa planta, en la altabaca, estaría un bichito que es el que se come al otro bichito.
Y así hay muchas. Hay otra planta que se llama lobularia. Las plantas son muy interesantes, ese tipo de plantas son muy interesantes. La lavanda, el romero, todas esas, el tomillo, todas esas plantas nos ayudan a que vengan lo que le llamamos nosotros la fauna auxiliar. ¿Por qué es una fauna auxiliar? Es fauna auxiliar porque son insectos que yo tengo, bichitos que yo tengo en esas plantas que me ayudan a controlar los otros insectos que se comen las plantas. Entonces, consigo que entre ellos haya una lucha, pero que se equilibren. Entonces ya ni uno tiene, hay más de la cuenta de uno ni hay más de la cuenta de otro. Conseguimos ese equilibrio. De hecho, me conviene que ahondes en ese tema porque la semana que viene queremos hacer uno de insectos con ellos. Ajá. Para ponerlo ahí, que ya tenemos lavanda y romero y queríamos hacer un hotel de insectos para que entiendan bien el por qué lo vamos a hacer. Eso es importantísimo. Los hoteles de insectos son, igual que cuando se hacen, nosotros hacemos también lo que se llama majanos artificiales. ¿Sabéis lo que es un majano? Majanos son muchas piedras que cuando se labraba antiguamente se sacaban las piedras y se ponían en un montón. Y se ponían en un sitio en el campo donde no molestara, en la finca donde no molestara, y ya había quitado las piedras del suelo. Bueno, pues esos majanos, ahí se meten lagartos, se meten culebras, se meten los conejos, hay muchos animales que se meten allí, pero son animales que nos ayudan a controlar a otros animales. Por ejemplo, me parece que aquí se ve. En la... Este tipo de palo, nosotros, bueno, ese no está pintado, pero normalmente arriba se pintan de blanco, son posaderas, los hacemos más pequeños y más altos. Entonces, aparte de los insectos, conseguimos que también los mamíferos, o las aves, como en este caso las rapaces, que les gusta mucho tener un sitio donde mirar a ver qué animal hay por allí cerca para poder cogerlo, ahí, concretamente, en ese palo tan pequeño, lo que se suelen poner son los mochuelos, y los cárabos. Pero en palos más largos, más altos, mucho más altos, de 5 o 6 metros que ponemos también, ahí se ponen los búhos, se ponen las lechuzas, y todo eso nos ayuda a controlar las ratas, los lirones, los topos. Todo eso no lo controla la fauna, no tengo que hacer yo nada para controlarlo. Por ejemplo, nos contaba un pastor de León, a través de otro, nos dice, el lobo no es un problema. El problema es cuando yo cojo el ganado, lo llevo al monte para que coma en el monte, y lo dejo solo y yo me voy al pueblo. Ahí sí es un problema, porque está el ganado solo. Pero si yo estoy con el ganado en el monte, que es lo que me decía él, yo no tengo problemas con el lobo, porque yo estoy con el lobo, con el ganado. Entonces, si viene el lobo, yo estoy allí para evitar que se coman las ovejas. Todo eso nos ayuda a que se haga una gestión, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene de beneficio el lobo? Pues el lobo tiene de beneficio que controla otras reses, como son los ciervos, los jabalíes, las cabras, los muflones, los gamos, los corzos, todo eso me lo controla el lobo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al controlar y mantener la población equilibrada, no hay un sobrepastoreo, no comen más hierba de la cuenta y hay hierba para el ganado. Si no tengo lobo, esos animales, no hay nadie que se los coma, entonces los animales se dispara la población, hay mucha más población, se comen el pasto y después no habría pasto para el ganado. Entonces la forma de que todo esté equilibrado es tocar lo menos posible. Esa es la mejor manera, tocar lo menos posible es la mejor manera para conseguir tenerlo todo equilibrado. En los linces y todo eso pasa exactamente igual. El trabajo que se está haciendo con los linces es necesario que haya un equilibrio. Si hay más linces de la cuenta, crea un desequilibrio. Si hay menos linces de la cuenta, crea un desequilibrio. Entonces, esos hoteles de insectos, por ejemplo, hay otra cosa en los hoteles de insectos muy interesante, que hay una especie de abeja. Normalmente lo que hacemos es llevar las colmenas a los cultivos para que polinicen las flores y haya más frutos. Bueno, pues las abejas de la miel, las que están en la colmena, esas trabajan en condiciones muy concretas, en condiciones muy especiales. Si hay más aire de la cuenta, la abeja no trabaja, no poliniza.
Si hay humedad o hay niebla, la oveja no trabaja. Si llueve, la oveja no trabaja. Si no hay luz, la abeja esa no trabaja. Sin embargo, hay otras abejas, que son abejas silvestres, que esas sí trabajan en ese tipo de condiciones. Y esas no están en colmenas, esas son individuales, son solitarias. Y esas viven en los hoteles de insectos. Ahí es donde se meten, cuando hay un huequito, ahí es donde ellas se meten. Y esas abejas, por ejemplo, son mucho más efectivas polinizando los frutales o la huerta que la abeja melífera. Lo que pasa es que la abeja melífera produce mucha miel, entonces nos interesa porque también produce miel. Pero es necesario tener de los dos tipos.